Buenas noches. Muchas gracias primero por venir al teatro y ahora por quedaros un poquito más para entrar en diálogo con la compañía. Una compañía que ya ha estado varias veces en el Teatro La Abadía, que gente que queremos mucho y apreciamos mucho su creación artística. Tenemos aquí a mi lado Javi. Bueno, en realidad en el espectáculo ya se han nombrado han usado sus propios nombres, entonces casi no hace presentarles. Yo soy Ronald, trabajo aquí en el equipo artístico de la Abadía. A mi lado Javi, Jesús, Giovanna y ahora Yolanda, sí que lo sé perfectamente y ahora mismo se me ha ido. Sí. Espero que os haya gustado. Yo sé que a la compañía precisamente os gusta mucho un público mixto de personas de su edad o de mi edad y jóvenes. Y aquí veo efectivamente que muchos de los jóvenes os habéis quedado. Para arrancar, espero que enseguida hagáis preguntas o comentarios vosotros desde la sala. Una primera pregunta que quiero lanzar, no sé, yo a la compañía. Claro que cuando montas La vida es sueño, sabes por dónde empiezas, pero cuando haces un trabajo de creación desde la nada, partes de un tema, pues queremos hablar de la adolescencia. ¿Cómo empezáis el trabajo? ¿Partís de vuestro propio recuerdo de vuestra adolescencia? ¿Tiráis de experiencia que ahora que algunos sois padres? ¿De vuestra relación con los hijos? ¿Hacéis entrevistas en institutos para escuchar la voz de los chavales? ¿Cómo empieza el proceso? Pues creo que tenemos los... Ah, sí, estáis preparados. Sí. ¿Me oís, no? Sí. Yes. Bueno, el proceso empieza pues, por una necesidad. Nosotros nos anticipamos un poco porque nuestros hijos cuando empezamos este proceso tienen 11 años. Entonces, como vemos venir ya la adolescencia, decimos, bueno, pues vamos a ver si por medio del teatro también utilizamos el trabajo para prepararnos y para apreciar, ¿no? Como decimos, toda la belleza y todas las posibilidades y todos los conflictos que aparecen en la adolescencia. Y entonces empezamos a documentarnos, a leer, a ver documentales, y hablar mucho, hablar con padres, con madres de adolescentes, hablar con adolescentes. Y a partir de este trabajo más de campo y de documentación empezamos a elaborar un poco la idea, ¿no? La línea de trabajo. Pero hay mucho trabajo relacional en este sentido. Hay un grupo de adolescentes con el que estuvimos trabajando que nos contaban pues sus historias, ¿no? sus conflictos, sus deseos, sus gustos, qué es lo que veían, qué es lo que escuchaban. Y luego, bueno, pues de manera casi natural fueron las voces de estas personas las que formaron parte o las que dieron vida a estos muñecos, ¿no? A estas títeres, maniquíes que nos acompañan en escena. Pero el folio en blanco o partir solo de una idea, de una necesidad, no es nada y es mucho a la vez, ¿no? Porque no tienes nada material, pero nosotros siempre decimos que cuando tienes una necesidad ya hay mucho detrás, ¿no? Ya hay una búsqueda que al final se ha materializado en esto. Luego, en una parte del proceso, llegan Joana, Javi y Yolanda y entonces todo se empieza a enriquecer, a redimensionar y hasta que llegamos a lo que habéis visto hoy, ¿no? ¿Y ya teníais muy pronto, claro, la idea de jugar con muñecos para acompañaros en el escenario? No. Me parece que ha sido un acierto, ¿sí? No lo sabíamos porque al principio, sabéis que, bueno, quien conozca la compañía, hemos trabajado muchas veces con colectivos, con personas con o sin experiencia en las artes escénicas. Aquí hay personas que han trabajado con nosotras y Benito está aquí, en Acampada, el hijo que quiero tener, y entonces, de alguna manera, estaba esa puerta abierta a trabajar con adolescentes. Pero pronto nos dimos cuenta de que primero queríamos hablar de cosas íntimas y nos parecía que exponer a personas adolescentes en un escenario y hablar de ciertas cosas no era justo.
Y luego también pensábamos que un trabajo profesional, una gira con adolescentes que necesitan estar en sus estudios y hacer sus cosas, no nos parecía una buena idea. Y luego también, de alguna manera, los títeres nos permitía, bueno, pues trabajar con unas metáforas que no habríamos podido trabajar con ellos, y también nos permitía poder tener su voz, ¿no? A través de los títeres. Y entonces, pero sí fue en una parte del proceso. Nunca sabemos bien cómo va a ser el trabajo, cuál va a ser el formato, y a veces incluso no sabemos quién va a salir. O sea, entonces, esto en la compañía a veces es flexible. No sabemos si vamos a ser 2, si 3, si al final... Entonces, esto al final se revela un día, ¿no? Al final. Ya ha llegado el momento de intervenir desde la sala. ¿Alguien se anima a hacer una pregunta o comentario? Sí, aquí en primera fila. Te acerca un micrófono. En primer lugar, felicitar a tots. Molt bé, gràcies. Gracias. Ha sido un acierto porque yo como adolescente, que también aún soy adolescente, bueno, me has emocionado de verdad. Molt bé, molt bé. Entonces, felicitación. Y yo como adolescente también he sufrido también muchas cosas mal. No me han escuchado, me he sentido humillado en institutos y todo Así que mi felicitación sobre todo a todo ese equipo de vosotros. Así que un aplauset. Gracias. Más comentarios o preguntas. ¿Reconocéis cosas en el espectáculo, los jóvenes, los menos jóvenes? La relación entre padres e hijos. No. Si no, os podemos preguntar. A nosotros nos interesa especialmente estos coloquios para nosotros son un encuentro y son un diálogo que también aprovechamos muchas veces para escuchar y saber, tener más información sobre la recepción. A veces ha habido pequeños cambios en el espectáculo por comentarios o simplemente nos refuerzan ciertas cosas, y sería interesante pues escuchar, bueno, si en algún momento la gente más joven os habéis sentido representadas o si hay algún momento que os haya producido alguna emoción que queráis compartir o alguna observación sobre el trabajo que habéis visto. Puede ser una crítica constructiva, puede ser cualquier cosa. Y probablemente no nos volvamos a cruzar nunca más. O sea que... ¿Sí? Para mí personalmente creo que ha sido un acierto que habléis de la generación de cristal. El hecho de que a nuestra generación se nos ponga ese nombre, para mí tiene parte buena y parte mala. Y me alegro de que hayáis sacado las dos, de que hayáis hablado que al final nosotros también hemos pasado guerras, pasado una dana, hemos sido los primeros en salir a la calle a ayudar, que aunque no tengamos las mismas circunstancias que otras generaciones pasadas, nosotros seguimos teniendo circunstancias, aunque no sean las mismas, y sigan habiéndolas. Y nuestros hijos las tendrán, y nuestros nietos las tendrán, sucesivamente. De forma diferente, pero las tendrán. Me alegro de que hayáis nombrado eso, que al final a veces la gente lo usa de forma despectiva, como, joder, sois más frágiles, tal, y siento que no. No siento que sea una cosa que nos representa, sino todo lo contrario. Estamos viviendo cosas de formas diferentes y experimentándolas. Y creo que nuestra generación de cristal no tiene nada, la verdad. Y me alegro de que saquéis eso a la luz y le deis un punto de vista desde la forma adulta, y también un punto de vista que al final no es solo negativo, sino también uno positivo. Así que gracias. Bueno, eso también ha sido en realidad gracias a los encuentros que hemos hecho con los adolescentes, a través del diálogo, de compartir meriendas, de compartir ratos, de conversaciones que tenemos, inquietudes que tienen, cosas que les dicen, cosas que les molestan que les digan, cosas que quieren decir, cosas de las que están agotados, y a partir de ahí se han ido haciendo textos y también les hemos dicho, y ahora leed el texto, que, esto sí, esto no, con esto me identifico, y ha sido mucho a través de la comunicación y del diálogo justamente con el grupo con el que hemos compartido. Gracias. ¿Alguien más? Aquí también, ahí, en la segunda fila, sí. Bueno, enhorabuena primero
Y gracias, como siempre. Muy emocionante. Para mí, como adolescente de 55 años, agradezco tanto esa escena, me la llevaré para mucho tiempo, la escena del beso en la discoteca. Me parece de una generosidad y de una valentía por vuestra parte. Yo la estaba viendo y estaba en los dos sitios. Entonces yo reconocía esa tripa y esas canas que tengo, pero al mismo tiempo era otra vez la adolescente del primer beso. Gracias por esa escena porque me ha parecido una maravilla. Y lo que quería también agradecer mucho es cómo generalmente vemos a los adolescentes, a los adultos, a los adolescentes, pero me ha parecido precioso y no sé cómo habéis llegado ahí, si ha sido un acuerdo o ha sido tácito, el estar tan pendientes de la relación con los padres y las madres, ¿no? Me ha parecido que rescatabais como toda la complejidad de la relación, que me parece como, si no lo más importante, algo crucial que va a determinar en parte tu vida adulta, ¿no? Entonces, gracias por tener tan presentes a los padres con los hijos, con las hijas, porque no me parece muy habitual verlo, o si vemos el cliché, y aquí me parecía que había una riqueza brutal. Eso ha sido también fruto de las conversaciones, ha sido decisión, se ha dado, como casi siempre de lo que hacéis, que se dan las cosas. Bueno, fruto claro, es que, o sea, nosotros siempre tenemos mucho miedo cuando empezamos un trabajo de no caer en lugares comunes, de no ser paternalistas, porque a veces pasa eso de no dar respuestas, porque aquí hay muchas preguntas también, ¿no? Y creo que eso nos preocupa mucho cuando vamos elaborando la dramaturgia, porque el teatro es un lugar para pensar, para reflexionar, no para que te cuenten lo que tienes que pensar o para que te digan lo que tienes que decir. Entonces, yo creo que esto es una máxima de la compañía. Y sobre todo también jugar con cómo recibes tú, o sea, cuál es lo que siempre decimos en los talleres, ¿en qué conectas tú con el tema? Como hijo, como padre, como adulto que ya no puede quedar con sus amigos, ¿no? Y que yo me acuerdo que había un psicólogo que hablaba mucho de que cuando tú estás ya perdiendo vigor, es cuando tus hijos, como hemos tenido los hijos ya, no los hemos tenido a los 20, pues en estas edades, y ellos están en su plenitud, ¿no? Y este deseo de ser como ellos casi, ¿no? De pasárselo igual de bien, también está porque hay una envidia sana que está ahí, ¿no? De, mira, para ti es la vida, ¿no? Joder, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las claves del trabajo. No está representada toda la adolescencia. El otro día lo hablábamos, hay una parte más oscura en la adolescencia, que es lo que intentamos con la proyección del final, ¿no? ¿Qué adolescente fuiste tú? Porque hay muchos tipos de adolescencias. Lo que pasa es que como este proyecto nace de una necesidad, primero nace esto, os lo cuento que el otro día lo hablábamos, queremos hacer un espectáculo para adolescentes. Pero a mitad del proceso, 2 años antes del estreno, nos damos cuenta que lo que queremos es hablar de la adolescencia, que nos parece más interesante hablarle al adulto, pero teniendo en cuenta en el proceso al adolescente, para que se sitúe, o sea, aportar un pequeño granito de arena para que la adolescencia tenga más visibilidad, porque muchas veces no tiene lugares en esta sociedad, ni en la familia, ni en el espacio educativo, ni en la calle. Entonces, de alguna manera nos damos cuenta de que queremos hablar de la adolescencia al adulto, teniendo en cuenta al colectivo adolescente, sabiendo que no vamos a poder abordar todas las adolescencias y que nos parece más interesante dar un poco de luz y a lo mejor somos una compañía muy optimista, es nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de ser, pero nos interesa sobre todo dar esta visibilidad, que la adolescencia es un momento efervescente y que muchas veces lo tratamos casi como una enfermedad, ¿no? Ya se le pasará, ¿no? Y esto también es una autocrítica hacia nosotros, que ya somos padres de
ya no están empezando, tienen 13 años nuestros hijos y ya están empezando. Entonces, creo que también es un toque de atención y es una manera de conflictuarnos de alguna manera, situarnos en un lugar más incómodo para poder hablar sobre la esencia del ser humano. Es que al final nuestros espectáculos hablan sobre eso, ¿no? Sobre el paso del tiempo, sobre cómo las generaciones van cambiando. Bueno, está muy presente en nuestros trabajos. ¿Qué más, para que ya me enrollo? Aquí en segunda fila hay dos incluso. Sí. Hola. Tenía una reflexión que era, bueno, entiendo que el término de adolescencia infinita, el título de la obra, es precisamente porque es una etapa que es infinita en el sentido de que todo lo vamos a vivir, se va a repetir continuamente. Entonces mi pregunta era, ¿habéis hecho una comparación, digamos, entre los padres y los hijos? Mi pregunta es, más o menos siento que sois todos de la misma edad. ¿Qué sentís que ha sido diferente vuestra adolescencia con la de vuestros padres? Ostras, esto es... molaría que respondiésemos a lo mejor dos generaciones de nacidos en los 50 y nacidos en los 70-80. Claro, es que, un momento, perdón, es que yo siento que también la adolescencia, de alguna forma, aunque sea infinita, también viene marcada por la época en la que vivimos. Completamente. Eso es un poco lo que aparece en la proyección y también preguntamos a nuestros padres. A nuestros padres y a otras generaciones preguntamos esto, ¿no? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Qué recuerdas? Y una de las cosas más comunes en la generación de nuestros padres era la represión. La represión sexual, la represión de la mujer, la represión política, la represión social, ¿no? En general. Sí que es verdad que hay algo que marca todas las adolescencias, que son como todas las primeras veces de esa época y otras muchas cosas, pero al final cada tiempo marca completamente, cada contexto familiar marca completamente la adolescencia que cada uno ha tenido. Es que es un abismo. Incluso entre nosotros, que podemos tener como un rango de edad similar, tenemos adolescencias completamente diferentes. Aquí cada uno tiene una adolescencia completamente diferente. Pero sí, el tiempo marca muchísimo. Gracias. ¿Qué más por ahí? Hola, quería preguntar que ese trabajo de campo para obtener información para la obra, ¿cómo ha sido? Porque saber de estas cosas, sobre todo de la jerga y todas esas cosas, es difícil saberlas desde otra edad. Preguntando mucho y Porque hablando cuando las mucho aprendemos, con... las cambiáis. Como dice. Esto, había un sociólogo que ha participado en este proyecto y nos decía eso, ¿no? Que en cuanto... claro, es un sociólogo que trabaja en la Generalitat de Cataluña. Decía, cuando la institución de alguna manera se apodera o empieza a utilizar jerga o maneras de la adolescencia, entonces el adolescente deja de utilizarlas, ¿no? Y esto está ahí, ¿no? Cuando yo digo, y entonces la repito, ya no la vuelven a decir nunca más. Viene inspirado por esto, lo que él decía, ¿no? Porque una de las características de la adolescencia es diferenciarse del resto de la sociedad, porque es una manera de empoderarse y de significarse, ¿no? Y creo que esto es muy, muy importante, ¿no? El hecho de que cuando te acercas, de repente, o te acercas para este espectáculo, obviamente, como necesitábamos este trabajo de campo, nos las chivaron todas, nos dijeron, un día grabamos... Pero ya está, ya han caducado, ya no sirven. Ya estamos diciendo cosas que vosotros seguramente ya no utilicéis. Muchas. Claro, yo creo que hay como una necesidad, ¿no? Durante la adolescencia como de encontrar nuestro lugar, de identidad, de buscar lo que nos define, las palabras que nos definen, que está muy bien, pero eso también hace que todos los que estamos alrededor, que somos de otra generación, nos quedemos fuera, ¿no? En cuanto al diálogo, ¿qué ha dicho? ¿Tú lo has entendido? Yo no. ¿No? Y además, esto va cambiando. Yo me acuerdo de adolescente joven, cuando de repente mi madre o mi padre dijeron por primera vez una palabra de mi jerga y yo decía, uy, ¿cómo estoy diciendo esto? ¿Qué dices? Me parecía rarísimo, ¿no? ¿Qué haces pringado? Y deja de molar esa palabra. Y deja de molar, cuando empiezan a utilizar ya no mola. Ella quería... Sí, ya que tienes el micro. Vale, sí. Yo tenía una pregunta, creo que es muy simple, pero antes quería decir que acordándome ahora de lo de Adana,
Me he acordado de un par de cosas que salían en la obra, por ejemplo, cuando decían lo de soy adolescente porque cojo solo el billete de ida, y me acuerdo de cuando fuimos allí, que fui con un amigo y no sabíamos ni qué hacer. Me dijo que qué coño hacíamos porque fuimos allí haciendo autostop, no sabíamos ni cómo volver. Y también cuando decíais lo de los tipos de adolescentes, me acuerdo que allí en Valencia había muchos tipos, o sea, había muchísimos jóvenes, claro, pero había de todos los tipos, o sea, quiero decir, esos tipos de chavales de grupos que a lo mejor en el instituto, en la calle, no se juntarían a hablar, ahí estaban todos hablando y compartiendo y apoyando algo en común. Y bueno, y mi pregunta así más sencilla que quería hacer era simplemente, ahora que hablabais de las jergas y que se os hace un poco más bola ahora que ya tenéis más edad y bueno, yo que sé que soy de otra generación. Que has empezado muy bien. Bueno, vale, sí, que ¿cómo habéis hecho para familiarizaros así con los adolescentes de ahora? Ay, para mí ha sido rarísimo. Sí, eso Yo no pensaba. sabía cómo acercarme, era como de hola. Para mí siempre ha sido como una aventura, además siempre nos hemos reído, era como de, vamos a quedar con adolescentes, ¿puedo ir? Y miro, solo miro un poco, ¿no? Porque sí que es verdad, hay una parte del discurso, en este caso de mi personaje, que es verdad, que es que yo en mi día a día no tengo relación con los adolescentes. Es un rango de edad con la que no me suelo relacionar. Entonces para mí ha sido como emocionante y también una aventura el intentar acercarme, y yo reconozco que soy torpe en ese sentido y que a mí también me da vergüenza, y es como si a la otra persona le da vergüenza y a mí también, pues estamos apañados. Era solo esa pregunta, ya está. Muchas gracias. Bueno, Gracias a ti. a ti. Sí. Pues yo he de decir que me ha gustado mucho la obra, pero es cierto que en un principio me estaba frustrando muchísimo, porque no me sentía del todo representada con los personajes, porque yo es cierto que me creo en un entorno bastante mucho más estricto, yo trabajo, yo soy víctima de eso, de hacer mil cosas, de tocar instrumentos, de hablar idiomas, pero ha sido al final con el último personaje, con Carla, cuando he visto esa relación, sobre todo tan fuerte, madre-hija, que no se suele ver, que parece que no es real, sobre todo en la adolescencia, y ahí me enterneció muchísimo. Además, sumado al último discurso. O sea, creo que lo habéis representado muy bien, ese momento en el que el adolescente ni se da cuenta de que está haciendo daño a la otra persona, pero luego al final se quieren. Y yo creo que ha estado, bueno, eso y el discurso en el que dais visibilidad a todo ese tipo de adolescencia, o sea, esas adolescentes que quizás son más fáciles, más complicadas, a gente que, yo por ejemplo, que trabajo, a gente que tiene que hacer 1000 deportes, que está en conservatorio. Y creo que yo lo he visto y he empatizado mucho con mi madre, la verdad, porque, bueno, sí sabía que hacía mucho por mí, pero ahora he visto eso que tiene que soportar, quizás. Y me habría gustado también que mi madre lo hubiera visto, porque habría empatizado conmigo. Y también quería preguntaros, sobre todo los que tenéis hijos, ¿cómo habéis vivido este cambio a la hora de hacer la obra? Si habéis notado algún cambio con respecto a la forma de hablar con vuestros hijos o verles o algo así. Bueno, nuestros hijos tienen 13 años, los mayores tienen 13, están empezando, que es lo que digo, bueno, están empezando, ¿no? A mí sí que me ha ayudado a ver la adolescencia desde otro lugar. Sí es cierto que mi personaje a mí siempre me ha molado, ¿eh? O sea, siempre he dicho, ay, qué guay, ¿no? Cuando he tenido contacto con adolescentes, durante años estuve dando clases a adolescentes y siempre me han recordado muchas cosas que no quiero que se me olviden. De hecho, además, me acuerdo que había un texto en una obra que se llamaba Yo de mayor quiero ser Fermín Jiménez, que yo decía, es que tenía más rabia, más ilusión, más ganas de hacer cosas cuando tenía 16 años que ahora, ¿no? Y siempre me parece que es una fuente de inspiración, la adolescencia. Luego te lo contaré dentro de 2 años, cuando mi hijo con 15 años, que ya empieza, que ya tiene... Y creo que es bonito, es muy bonito lo que has dicho, o sea, que a pesar de todo, cuando hay amor, cuando hay respeto, los conflictos, sin conflictos no hay ni obras de teatro ni vida, o sea, que los conflictos van a aparecer, lo importante es cómo se resuelven, ¿no? Y yo espero que esta obra, a mí personalmente, me ayude a resolver estos conflictos de la mejor manera, ¿no? Muchas gracias. ¿Quién más?
Hola, pues nada, lo mismo, agradeceros mucho esta obra. Yo como adolescente infinito también y como padre de una nena de 14 recién cumplidos y educador que casi a diario trabajo con adolescentes, pues he sentido que habéis tocado muchos aspectos que están en el día a día de ellos, ¿no? En el sentir diario ellos me trasladan que están muy preocupados por la salud mental. Es decir, que necesitarían, y es una propuesta que me hacen y que yo llevo a instancias y no me escuchan en mi trabajo, me piden que haya, igual que en los institutos hay una enfermera, ¿no? Hay una figura, este papel lo tiene una enfermera, pues que haya un psicólogo, una psicóloga que les atienda y que les derive y que les escuche y demás. Dice que sería algo importantísimo. Y por otro lado, joder, que son muchas cosas y no quiero enrollarme, pero también están preocupados por el auge de la ultraderecha en los institutos y que está cobrando mucha fuerza y demás. Entonces, bueno, eso no habéis entrado en ese tema, pero es de los pocos que no habéis tratado. Y bueno, así como, ya para terminar, me ha enternecido mucho la escena en la que la niña... No, ¿es Andrew? Sí, es Andrew. Pues se transforma, transita de la infancia y del vasito de agua y de esos requerimientos, ¿no? Ese maternalismo tan bonito a esa autonomía, bueno, ya. Y he pensado, parece una escena de Kafka, es decir, parece que se va a transformar en una cucaracha y este muñeco va a salir ahí con 8 patas, ¿no? Está un poco inspirado, ¿eh? Yo os quería preguntar si había un poco de inspiración en esa escena. Sí, es que si os fijáis también, la obra de alguna manera te sitúa en un lugar lejos de la adolescencia. De repente aparece casi un bicho raro que grita, que de repente pasa de ser algo adorable, una persona adorable, a casi ser un monstruo, ¿no? Entre comillas, ¿eh? Y luego nos vamos a una escena del metro, que casi es... Esta es una escena casi, podríamos decir, casi cliché, ¿eh? Pero de repente llega ese revisor y de repente la madre le pide al revisor. Y ese es un clic, creo que en la función a nivel dramatúrgico, cuando dices... Y nos vamos a otro lugar, porque obviamente ningún revisor llevaría... Es una metáfora, ¿no? Estamos poetizando algo que estamos humanizando de repente, exageradamente, a un revisor que también tiene hijos y que lleva en brazos a este adolescente que tiene su parte de niño. Porque creo que en la adolescencia, eso es lo que, esta dualidad. No hemos dejado de ser niños, pero todavía no somos adultos. Entonces, también necesitamos ese cariñito, ¿no? Y de repente empezamos a situarnos en otro lugar. Ya no están tan lejos. Empezamos a entrar, empezamos a empatizar con ellos, ¿no? Y creo que esto es un... Estoy desgranando un poco la dramaturgia, pero tiene que ver con el proceso de ver a unos títeres, el humo que hay al principio, en estanterías, y vamos poco a poco entrando hasta que llegamos al final con la madre, con todas las cosas que se dicen, ¿no? Que creo que a nivel dramatúrgico sí que nosotros intentamos que el espectador haga siempre un viaje, que de alguna manera transite por emociones diferentes. Por eso hay humor, porque el humor nos ayuda a relajarnos, ¿no? Y de repente nos abre a las emociones, nos abre a las imágenes, ¿no? Casi que las imágenes nos pueden penetrar de otra manera, ¿no? Ya no me enrollo más, que si no... Pues ahí arriba, tú querías volver a hablar y... Primero por aquí, ¿vale? Primero aquí. Sí. Hola, gracias lo primero por, como actores y como creadores, por humanizar tanto a los personajes en todas las obras y conseguir que el público al final entendamos, empaticemos y sobre todo que queramos a los personajes, de los más cercanos y los más alejados a nosotros. Y un poco en esa línea os quería preguntar sobre el trabajo actoral
¿qué ha sido lo más complicado de trabajar en esta obra? Porque, por ejemplo, me llamó mucho la atención en Eclipse, creo que era, la rapidez con la que cambiabais de personaje de uno a otro, hiper rápido. Aquí lo hacéis, pero además con títeres. Entonces, ¿qué es lo más complejo? Si es interpretar, mover los títeres, si es relacionarte con ellos, que realmente no son actores personas, pero para nosotros son igual que vosotros actores. No sé, un poco qué es lo más complejo que ha sido para vosotros de esta obra. Yo me la voy a jugar y voy a decir el hablar con audios. Porque si hay 3, 4 intérpretes en escena, si yo me equivoco, si algo se modifica sutilmente, la otra persona lo puede recoger y también puede modificarse. Vosotros me estáis haciendo así y ya es un montón. Pero es que cuando tienes delante algo que no se mueve, que matemáticamente va a contestar siempre exactamente lo mismo, tú matemáticamente tienes que intentar hacer siempre la misma interpretación, más allá de que tú puedes ir variando. ¿Pero el audio es fijo o lo pones? Hay cortes, a veces es una frase, a veces son 3, a veces es una pista de 10 minutos. Y entre medias entras tú. Correcto. Eso es. Entonces, Hay muchos cortes, Sí, hay muchos cortes. Para poder jugar para poder interpretar con más libertad. Si estuviese todo grabado, es que no te puedes ni trabar, es que no te puedes... Entonces, sí que hay muchos cortes, pero hay veces que hay 5 frases, 5 réplicas, no sé qué, te dice ta. Y esto ahora lo estamos disfrutando, o sea, porque cuando es como aprenderse una canción muy difícil, ¿no? O que cuando ya empiezas a dominar la partitura, entonces no quiere decir que antes no entrábamos en las escenas, que no... claro, ha habido momentos muy guays durante el proceso, pero ahora es cuando realmente empezamos a estar tranquilos, tranquilas, a gusto con las escenas, porque lo hacen muy bien, pero si tú te equivocas no te ayudan. Entonces, es lo que decía Joana, que yo creo que es una de las dificultades más grandes. Yo creo que él os puede contar otras dificultades, seguro. Bueno, la parte esta de los diálogos, claro, es que habláis, porque yo no tengo diálogos con ellos en realidad, pero están hablando con Manu, nuestro técnico de sonido, que es el que está dándoles la réplica, disparando, escuchando y contestando. Lo que pasa es que él no puede elegir qué va a decir, solo puede lanzar el audio. Claro, que ya a colación, claro, ahí está Manu el diálogo se produce... dando todas las pistas. Todas. Y está Juancho, que también tiene mucho trabajo con la iluminación. Y a lo mejor, si no lo dice él, lo voy a decir yo, porque decir un texto, interpretar, tocar e ir grabando loops, como va haciendo, en muchas escenas va construyendo loops. Y además, poder tocar y poder vivir lo que está pasando es muy difícil. A nivel técnico, Javi tiene una gran hazaña cada función. O sea, sí, bueno, es lo que decías, que al principio todo sale, más o menos, pero hay un componente de sufrimiento mientras sale, y cuando te va saliendo mejor, el sufrimiento pues se va ganándole el disfrute. Hay partes de sufrimiento aún, porque aún las hay, y vamos cambiando y ayudándonos. Por ejemplo, hay ciertas cosas que Joana, ahora nos sincronizamos y ella me ha dado botones y yo mientras tal, y eso pues ha surgido estos días y ha facilitado que ya salía antes de ayer y la obra estaba, pero hace que salga mejor y puedas estar más a gusto y disfrutarlo mejor, y así transmitirlo a la gente también. Y luego, Yolanda, a lo mejor la veis tranquila por aquí, pero va de un lado a otro, va preparando 1000 cosas. No sé si... Bueno, si puedes explicar un poco en qué consiste tu trabajo, qué haces en la compañía, porque... ¿Tienes micro? Sí que tiene. Preparada. Pues yo soy regidora y maquinista, monto la escenografía, que es la sencilla, y luego la regiduría, pues los elementos, todos los objetos que salen, y coordinar un poquito y tal. Todo este trabajo yo normalmente lo hago sin que se me vea, a escondida en los hombros, que esto se llama hombros.
lo que hay a los laterales. Pero aquí, como están un poquito locos, dicen, venga, pues vamos a integrarte. Digo, bueno, vale, pues venga. Entonces yo hago lo que hago normalmente, pero a vista de público. Y ya que se daba así, pues dije, pues yo me lo voy a pasar bien. Entonces, pues yo, la verdad es que me lo paso muy bien la canción. No la sufro, sino que... Y es que este año que llegue la discoteca para ponerme a bailar, pues hasta inventa una cenita y no me deja bailar. Pero nada, es eso. Y manipula un par de varias veces. Sí. Sí, en el beso de Carla y Guizari, por ejemplo, Sí, claro. me va a aguantar la risa porque... Ellos están viendo lo que hay delante y nosotros con las manos metálicas. Sí. Y hacemos de Carla y Guizari y estamos ahí haciendo mímica detrás y nos lo pasamos muy bien. Bueno, un par de preguntas más y nos vamos a cenar. Ahí al fondo. Buenas noches. Yo quería preguntaros por la música, que yo la he disfrutado mucho, entonces quería saber cómo ha sido el proceso de escoger esa música y no otra, si habéis sido vosotras, si ha sido otra persona. Bueno, hay músicas... bueno, Adolfo García, que también trabajó con la compañía en Eclipse Total. Adolfo García hizo su propuesta sonora. Hay muchas composiciones de él en las cuales interviene Javi y las hace crecer. Y había una idea... Mira, os cuento, un referente que teníamos un poco era Stranger Things. Porque de repente conectaba un poco con aquella época nuestra, con algo misterioso, con ese halo misterioso en el que queríamos situar al principio a los adolescentes. Sonaba también mucho a los 80 y hay algo muy de sintetizadores de aquella época. Luego hay composición de Javi, que ha compuesto varias canciones, con la guitarra, con los teclados, la canción que cantamos al final, todas estas cosas. Y luego hay pues, la playlist de nuestra época, que probamos muchas en esta improvisación que un día apareció de Infinity y que al final pues, se quedaron las pistas que a nosotras nos llevan a aquella época, ¿no? Que cuando pues, nos íbamos a la discoteca y bailábamos, ¿no? Y que también, de alguna manera, las letras van relacionadas con la temática, ¿no? Y las fuimos eligiendo, bueno, pues ha surgido así, ¿no? Composiciones de Adolfo, composiciones de Javi, en directo casi, las ha ido creando y luego trabajando en casa, y la playlist de Infinity. Pues aquí hay dos más que han pedido la palabra, breve, por favor, y nos vamos. Primero tú, sí. Yo como adolescente del año 96, que nací en el 96, he disfrutado un montón con el tema de Freddie Mercury. No sé quién se le ocurrió la idea de poner ese tema. Benito, de Joan. Lo propuso Joan, Benito. Pues nada, tú la última. Bueno, nada más felicitarlos. Evidentemente es una obra, no sé, me tocó mucho y me encantó la manera de empatizar por los dos lados, por los adultos y por los jóvenes. Y aquí mi pregunta va con Javi. ¿Qué es exactamente lo que haces con la consola? Porque me llama muchísimo la atención que estás como picando cosas y luego estás tocando y luego los audios. Y digo, wow, este hombre está haciendo de todo. No, eso es todo corcho y se graba y yo hablo. ¡Ya! ¡Mira! ¡Qué buena actuación! No, pues hay... El centro de todo es un looper. No sé si sabéis lo que es, una grabadora de ciclos, una loop station, que es una grabadora como si fueran 5 loopers, 5 pistas, que grabas una cosa, se queda grabada, grabas encima, se vuelve a quedar. Eso es como el centro. Y luego aparte tengo el multipad, que es como una percusión, que asignas pues 5 zonas que suenan diferente, que es como una batería electrónica puede ser, pero puedes lanzar, como en el momento de las llamadas, por ejemplo, lanzar un fondo y un tono de teléfono, pues lanzar lo que quieras, y un teclado y la guitarra, y ya está, ¿no? Pues nada más. Y la mesa de mezclas, y en la mesa de mezclas que me llega también por las cosas que lanza desde arriba a mano para poder tocar encima o no sé qué tal, y sus voces. Y todo eso se va divertido. Se va conjugando. Entretenido. Gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias por vuestro interés. Hasta pronto.